Dale. Bueno, estamos en comunicación entonces con Ramón Alfredo Blanco. Es un escritor argentino, correntino, así que tuvo mucho alce con su libro Encuentros. Hola Ramón, ¿cómo está? Hola, Agus, muy bien. ¿Y vos? Muchas gracias por esta invitación. Todo bien. Ramón, tengo unas preguntas para vos, y las estuve pensando. ¿Sí? Naciste en Paso de los Libres y mi pregunta es cómo inició todo este amor a la literatura y al escribir. Bueno, sí, nací en Paso de los Libres y a los 12 años toda mi familia se mudó a Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. Yo creo que ya de chico tenía un cierto acercamiento a los libros, a pesar de que mi familia, digamos, no venía de padres lectores o abuelos que te leían un cuento a la noche antes de dormir. Tampoco había libros, había muy pocos, una colección de clásicos, pero yo me recuerdo hacia los 5 o 6 años, o antes de ir a jardín y de aprender a leer, eh, tratar de, a la siesta que todos dormían, acercarme a los libros y tratar de verlos, no sé, había ahí como ya algo latente. Y no fue sino hasta que nos mudamos a Concepción del Uruguay y justo al lado del grado donde me tocó ir estaba la biblioteca de la escuela. Una biblioteca amplia de dos pisos, en fin. Y a partir de ahí me empecé a acercar mucho más a los libros y a tal punto, bueno, era el correntino, el nuevo, digamos, el que llegaba de afuera, que me acuerdo que las maestras se preocupaban porque decían, este chico no sale al recreo, ¿por qué no vas al patio? ¿Qué sé yo? Bueno, y la verdad que yo me pasaba los recreos leyendo, ¿no? Eh, y empecé a escribir, yo creo que como una continuación, digo, de los ejercicios literarios que ya en la escuela secundaria te daban las profesoras de lengua y literatura de tal cuento, bueno, reescribir el final. Yo creo que el escritor ya estaba, pero surgió ahí, digamos, ¿no? Y después, bueno, por supuesto hice talleres literarios en Concepción del Uruguay, que fue un ambiente muy amable, muy fértil, que pronto los escritores de la SADE me abrieron las puertas. Otra vez las bibliotecas populares, ahí también, que fueron un refugio para mí. Y yo empecé ahí, empecé en la escuela secundaria a los 15 años ya publicaba, pero tal vez a los 13, a los 14 empecé a escribir, sí, un poco entre producto de la escuela y de la escuela pública y de las bibliotecas. Bueno, sos autor y tuviste una gran experiencia de varias obras, pero creo que el boom de tu carrera fue Encuentros. Me gustaría que cuentes y le cuentes a la audiencia cómo inició esta idea de crear este libro, porque creo que no empezó como la idea de un libro, pero quiero que lo digas vos con tus palabras. Sí, bueno, Encuentros, este libro del que vos te referís, bueno, es mi tercer libro individual y efectivamente no fue pensado como un libro. Eh, Empecé, bueno, escribiendo, publicando, yo escribo narrativa básicamente, y en el medio, yo en la secundaria, casi terminando, me inclinaba por el periodismo. Siempre me gustó el periodismo, leía mucho, compraba varios diarios, los coleccionaba hasta que después las tantas mudanzas hizo que ya el peso de todo eso no pudiera seguir teniéndolo. Y me gustaba mucho el tema de las entrevistas. Y fue así que, bueno, literatura, periodismo, me fue llevando primero a poder conocer a autores a los que yo leía, imagínense en una ciudad del interior de Argentina, sin imaginarme que algún día los conocería o que tal vez menos que los entrevistaría. El primer autor reconocido así que conocí fue Ángeles Mastretta, la escritora mexicana Ángeles Mastretta, que, que yo lo empecé a leer cuando tenía 15, 16 años y me maravilló su escritura, si bien simple, pero justamente por eso, por lo simple, por lo atractivo, ¿no? Eh, y empecé con estas entrevistas. Después siguió ese encuentro casual
con Mario Benedetti en el Uruguay, al que también entrevisté ya en sus últimos años de vida. En fin, y así siguieron. Pero esas preguntas, esas entrevistas, perdón, no fueron pensadas, digamos, para un libro. Sí, un poco pensando como ese futuro periodista, que al final nunca después estudié un semestre y no continué, y que sí por ella ya publicaba así en algunos medios, en fin, empezó así. Por ejemplo, esa entrevista con Mastretta fue de alguna manera un pequeño boom. Me acuerdo que en Concepción del Uruguay me dieron todo el suplemento del domingo, digamos, del diario, lo publicamos en tapa. Y con eso, bueno, el trabajo de edición, de corrección, ¿no? Todo lo que tiene el periodismo. Y después esa entrevista se usó, por ejemplo, se publicó en México en un manual de estudios de la Universidad de Puebla. Ángeles habla de esa universidad porque ella nació en Puebla y le habían otorgado el doctorado honoris causa de esa universidad. Bueno, y a partir de ahí surgió, y durante un buen tiempo, 5, 6, 7 años, me dediqué bastante al género de las entrevistas, tratando de dialogar y de entrevistar a estos autores siempre desde la óptica del afecto, ¿no? De la admiración. Por eso salvo en ese libro, como habrás visto, bueno, salvo alguna que otra entrevista que hay ahí como una pequeña discusión o puntos de vista disímiles con el entrevistado, son entrevistas hechas desde el afecto y más bien desde la admiración con esos autores. Y como tampoco trabajaba para ningún medio específico, la verdad que tenía libertad, digamos, ¿no? Y un poco la suerte de conocer a todos estos grandes escritores a los que yo, ya te digo, en un principio no pensaba conocerlos. Y mi editor, Leonardo Moglia, de la editorial Moglia Ediciones de Corrientes, un día me dice, bueno, estas entrevistas hay que reunirlas en libro porque se van a perder, digamos. Sí, están de hecho, aparte publicadas en diferentes antologías, está, bueno, en ese manual, está en antologías, está en revistas, en fin, están en diferentes ámbitos, están publicadas, algunas en internet, pero no estaban recopiladas. Y bueno, lo que hice fue recopilar esas entrevistas y completarlas con otras que estaban inéditas, como la de Nerida Piñón, digamos, ya entrevistas que ahí sí hice pensando en el libro, pero, pero que ya la venía planificando de tiempo. Vamos a recordarle a la audiencia, acá yo tengo el libro, ¿sí? Que tuviste experiencias con Muy bien. entrevistas con personas muy conocidas, con Mario Benedetti, lo nombraste, otra argentina, Mempo Giardinelli, René Ferrer, un montón Hola. de Me parece que personalidades se me tan cortó a mí. interesantes. Y te pregunto, ¿cuáles son las dificultades que una persona se puede enfrentar a la hora de querer eh, escribir o en realidad publicar un libro, más si es de una persona de un interior? ¿Vos creés que esa cuestión de federalización se solucionó un poco o sigue estando igual? No, yo creo que un poco sí se solucionó bastante, te diré, en los últimos años, 10 años, 15 capaz, ¿no? Un poco ese dilema de que había que pasar por Buenos Aires durante un buen tiempo, digamos, como que eso quedó a un costado. No sé, pienso en Mempo Giardinelli en el Chaco, en Héctor Tizón cuando vivía en Jujuy, en Córdoba, bueno, no sé, te puedo decir Eugenia Olmeida o Cristina Bajo. Es cierto, sí, grandes escritores que de todas maneras publicaban en Buenos Aires, pero vivían en su ciudad, digamos, en el interior, y no necesariamente, o Angélica Gorosdicer en Rosario, por ejemplo, no necesariamente vivían acá o tenían que pasar por acá. Después, bueno, esta explosión, de alguna manera, este boom que tuvieron las editoriales independientes, ¿no? Ahí en Santa Fe, Palabrava, Beatriz Viterbo, en Córdoba otras tantas, bueno, en Corrientes nosotros tenemos Moglia Ediciones, tenemos Amerindia, en el Chaco está Contexto, y una serie de otras pequeñas editoriales más autogestivas, pero con un catálogo interesante, novedoso, con cierta línea,
Y acá también en Buenos Aires, ¿no? Digo, no sé, Interzona, Mansalva, no sé, muchísimas otras editoriales más pequeñas, pero que fueron, digamos, estéticamente buscando otras corrientes no tan marcadas por lo comercial o por lo que venía impuesto por ahí de las casas centrales, ¿no? Hoy, bueno, claramente en el medio de esta pandemia, todo eso, el tema del libro y ese sector del libro es una de las más golpeadas. Un editor, de hecho, hace poco dijo, ¿no?, que fue la pandemia fue el tiro de gracia que le faltaba al sector editorial de la Argentina. No quiero decirte que vuelva a ser difícil, pero claro, en una eh, disyuntiva de que, bueno, no hubo feria del libro hace 2 años, que era por ahí el gran lugar, ¿no?, de exhibición, de vidriera y de venta de muchas editoriales. Eh, bueno, hasta hace no mucho tiempo atrás se había denunciado de que el Ministerio de Educación y de Cultura de la Nación habían dejado de comprar libros, digo, ¿no? Una serie de apoyos que ayudaba y fomentaba esta diversidad. Pero de todas maneras sigue habiendo, creo yo, ahora, claro, un poco más difícil por todo esto de la pandemia y esta serie de apoyos que para mí son fundamental y que no existen. De hecho, bueno, desde hace 2 años hay un proyecto para la creación del Instituto Nacional del Libro, que no existe en la Argentina. Está el Instituto del Cine, está el Instituto de la Música, pero no existe un organismo dedicado al sector editorial. Esto fue un proyecto en su momento de Daniel Filmus cuando era diputado nacional, que tuvo, digamos, la suerte y bien, digamos, de convocar a sectores de todos los ámbitos del libro. Y bueno, todavía tiene estado parlamentario, pero bueno, todavía no se aprobó. Pero yo creo que bueno, eso va a fomentar, supongo, esta línea de que sigan surgiendo, pero yo creo que sí, que existen. De hecho, bueno, uno lo ve en el Fondo Nacional de las Artes, cada vez que hay un concurso, digamos, el número creciente de obras que se presentan. Y últimamente los primeros premios del Fondo Nacional de las Artes no son de autores de Buenos Aires, ¿no? Son del interior generalmente. De hecho, nosotros en Corrientes tuvimos el primer premio de poesía, que era un autor, Franco Rivero, que ganó el primer premio del Fondo Nacional de las Artes. Así que no, yo creo que ya no, eso por suerte ha ido cambiando. Bueno, y ahora todas las redes sociales y todo esto también surge, digamos, toda esa nueva movida que yo todavía soy de la década del 80, así que bueno, todavía me cuesta un poco, pero no, yo creo que felizmente, más allá de que esto, de lo federal también y de lo extenso, ¿no? El país es muy extenso, que por más que uno quiera ser federal, digo, tema costos y logística, y es difícil, digamos, que un libro de una editorial correntina, por ejemplo, llegue a Tierra del Fuego, por no decirte casi imposible, costos, esto, lo otro, pero bueno, está la forma digital también de poder llegar, ¿no? Bueno, vos trabajaste mucho en cultura aquí en Paso de los Libres, ahora estás en Buenos Aires. La impulsión a que los jóvenes entren en esto de la cultura es como el objetivo ahora, que las personas se animen a que quieran poder desde escribir un libro o hacer arte desde sus distintas perspectivas. Sí, sin duda, por supuesto, ahora con todas estas facilidades que hay, digo, que es apretar un botón y play y digo, te conectas con quien quieras, por supuesto que es para aprovechar. Eh, claro, cuando yo empecé no era tan fácil y mucho menos antes, pero ahora, claro, teniendo todas estas facilidades que te da la conexión, el mundo virtual, me parece bien. Y sobre todo que estamos en un proceso que todavía no se ve, estamos ahí, de cambios de paradigmas culturales, ya que hablas, ¿no? Como escritor, digamos, bueno, yo todavía, por ejemplo, toquemos por arriba el tema del lenguaje inclusivo. Yo todavía estoy en la disyuntiva, yo sigo escribiendo como nos enseñaron, digamos, y hay muchos escritores que también lo hacen, y hay otros que, bueno, que apoyan y otros que están en contra, en fin. Pero a mí me parece que eso es un cambio de paradigma cultural muy interesante que no existía, y me parece que los que mejor están en esa sintonía son las nuevas generaciones,
Y a mí me parece muy válido esa creación y me parece que hay que fomentar, que hay que apoyar, estimular y difundir. Te puede gustar o no, pero digo, detrás hay como algo de conocimiento. Digo, ¿no? Cuando hablan de la E o cuando cambian o cuando ponen X, digo, bueno, detrás en el fondo está Heidegger diciendo que la casa es el lenguaje, digo, y bueno, si el lenguaje es masculino, la mujer está excluida, claramente, digo, ¿no? O sea, bueno, todo eso me parece que estas nuevas generaciones lo están planteando. También acá se ve, por ejemplo, mucho de la lírica en eso, en la poesía. La poesía que ha dejado de ser lírica, que a mí no me gusta, francamente, tampoco te voy a decir que me remito a que la poesía tiene que tener rima, pero ha dejado de ser lírica. Es otra forma, es una poesía por ahí más visual, muy relacionado con lo visual, pero son las nuevas formas y son válidas. Yo creo que eso hay que estimular muchísimo. Por ejemplo, en el rubro de literatura veo, por ejemplo, muchas quejas cuando algún organismo eh, lanza una convocatoria para autores jóvenes. Y entonces, ay, ¿por qué autores jóvenes? Bueno, hace muy poco tiempo la Fundación del Libro, creo que fue el último concurso que hizo, que era creo que para autores jóvenes menores de 40 años, de 35 años, no sé. Acá en la ciudad de Buenos Aires, digamos, fue así un boom de instituciones, SABE, SEA, PEN, Centro PEN de Argentina, bueno. Así, ¿por qué, qué sé yo, nos excluye a nosotros los mayores, qué sé yo? Claro, yo integro mucha, bueno, de hecho, soy delegado ante el Congreso Argentino de Escritores de la SABE y estoy en la comisión directiva de PEN Argentina, pero me daba ganas de decirle, sí, señora, mire, digamos, si no hay este concurso específico para los jóvenes, no hay espacios, ¿no? Digamos, lo que hay que fomentar la juventud. Ellos ya tuvieron, digamos, 50 años antes para participar, para promoverse, porque es cierto, salvo que seas un talento como García Márquez, y una editorial, digamos, y va a ser difícil que te tome un manuscrito. Eso sigue siendo difícil porque es el temor a lo nuevo en todo, digamos, ¿no? A ver, teníamos temor a las nuevas vacunas contra el COVID y también en la parte creativa, digamos, todo lo nuevo genera miedo o, o alguna, digamos, suspicacia. Entonces, yo creo que siempre hay que estimular y apoyar a las nuevas juventudes. Bueno, Ramón, volviendo a tu libro Encuentros, sé que hubo una noticia nueva, sí, que una biblioteca de una universidad de Alemania, tengo anotado el nombre, Humboldt o algo así. Sí. Adoptó ese libro para que ingrese a esa biblioteca. ¿Cómo se dio esa cuestión? Mira, sí, me mandaron hace poquito, creo que la semana pasada, eso en realidad, y me sorprendió muchísimo. Es el libro, en realidad el libro, cuando yo lo publiqué acá, después tuve la suerte que se presentara en Madrid, en un viaje que yo había hecho por Europa, y en Francia, que estuvo en el Salón del Libro de París. Y después, acá, la Feria del Libro de Buenos Aires, por eso también es tan importante la realización de la feria. Esto fue año 2019, creo, la última feria que se hizo. El editor tenía, creo que un pedido específico de 10 o 15 ejemplares de Encuentros, que fue la primera venta de su feria. Lo recuerdo porque me mandó un audio como diciendo, acabo de hacer la primera venta de la feria y fueron 10 o 15, creo, ejemplares de Encuentro que le habían pedido específicamente, porque claro, viene mucha gente, vienen muchos profesionales del libro, o venían a la Feria del Libro de Buenos Aires, y aparentemente, por lo que tengo entendido, no rastreé cómo llegó claramente el libro a la universidad, pero son algunas librerías en el exterior, hay algunas en España y otras en Estados Unidos, que sí que se dedican a vender exclusivamente a universidades del mundo. Encuentros está en más o menos unas 15 universidades de Estados Unidos, está en Harvard, está en Stanford, está en la Brown University, está en Princeton, ¿qué más? Está en la Biblioteca Nacional de Australia, está en la Biblioteca Nacional de Francia, en la de Inglaterra, bueno. Y ahora llegó esto que está en Alemania. Son instituciones
que, que están, aceptan que estén en las bibliotecas, y a mí me sorprende. Por ejemplo, la Universidad de Chile eligió una parte de encuentros para, en su examen de ingreso en la carrera de comunicación, ¿no? Así como un ejemplo de buena Qué entrevista, fuerte. ¿no? Por eso mi última pregunta, ¿no? Para cerrar esta entrevista es justamente sobre eso, porque vos decís que fue elegida hasta para un examen de ingreso de la comunicación. Por eso te pregunto, ¿considerás a la entrevista como un gran género literario? Sí, yo creo que sí. Sí, 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 con seguridad. Defiendo a capa y espada esa postura, eh, absolutamente, y me parece como una muy buena herramienta para llegar a conocer al otro. Por ahí las que mejor se resultan son las entrevistas de confrontación, porque claramente, bueno, en mi caso que entrevisté a estas grandes personas, pero ya tienen como su discurso armado cuando vos vas, y aparte ya dieron, no sé, 4.000 entrevistas antes, entonces, bueno, claro. Pero yo creo que apuntar ahí a donde eh, el personaje como que se desarma un poco, bueno, me parece que es lo más interesante, ¿no? Pero sí, a mí la entrevista me parece un gran género, y siempre pienso así en volver a retomar eso, ¿no? Pero bueno, ahora los intereses literarios van por otro camino. Bueno, Ramón, te agradecemos la comunicación, un gusto conocerte. Te hago la última. ¿Hay algo pensado? ¿Una nueva obra pensada dentro de poco? Estoy escribiendo sobre eso, y le estoy escribiendo, es decir, hace 15 días que no vuelvo a abrir el archivo. Pero sí, bueno, quizás antes salga un pequeño libro de microrelatos, pero estoy en un proyecto de escritura sobre la frontera. Bueno, Paso los Libres está en frontera con Uruguayana, con Brasil, y empecé a escribir y a reflexionar eso. La cuarentena un poco, ¿no? Esta cuarentena eterna me ha llevado como a repensar todo el tema de las fronteras, fronteras físicas, sexuales, culturales, en fin. Estoy ahí un poco, es una autoficción. Por ahí voy, vamos a ver qué pasa, pero eso es lo que estoy escribiendo ahora. Bueno, muchas gracias entonces por comunicarte con nosotros. Te agradecemos. No, gracias a ustedes y bueno, mucho éxito. Gracias.